De 0,5 megapascales. Este sensor mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que puede leer un instrumento, por ejemplo una resistencia o una inductancia. ¿Cuál es la importancia de estos sensores en la industria y en la vida cotidiana? En la industria más que todo es que es más preciso y es más confiable y es más rápido, ¿no?, que nos den los datos. Y en la vida cotidiana, en los electrodomésticos, sistemas de calefacción y purificadores de agua, etc. Ya, estas son algunas aplicaciones. Se puede ver en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en el tratamiento de agua y en el área automotriz. También tenemos en el área automotriz, aviación, climatización, procesos industriales. Ahora vamos a hablar sobre los sensores de flujo. Este es un sensor de flujo que lo tenemos en el laboratorio de termofluidos también, que todos han visto. Es un dispositivo que mide la cantidad de líquido de gas que pasa a través de ellos y se utilizan en diferentes principios físicos. También tiene tipos, sería en sensores flujo de masa, flujo volumétrico y en flujo de velocidad. Estas son algunas tecnologías para los sensores de flujo. Medidores de flujo electromagnéticos, ultrasónicos y de coriólisis. Medidores de flujo de turbina y de presión diferencial. ¿Ya cómo es que funciona este sensor? Se basa en medir la cantidad de fluido que pasa a través de él en un periodo de tiempo determinado. Y algunos de los métodos más comunes son mecánico, ultrasónico, electromagnético y térmico. En sus aplicaciones tenemos protección de bombas, sistemas de refrigeración y sistemas de lubricación. Yo voy a explicarles sobre los sensores de presión. Bueno, los sensores de presión son dispositivos que miden la fuerza ejercida por un fluido. En este caso puede ser un líquido o un gas. Su objetivo es transformar esa magnitud física que captura el sensor en una señal eléctrica. Principio de funcionamiento. El material piezoeléctrico, cuando se comprime, que ya lo vimos en esta ingeniería de materiales, cuando se comprime, libera una cierta cantidad eléctrica. Dependiendo a la presión que se le esté ejerciendo, esto puede transmitir energía eléctrica. En este caso estamos utilizando ese principio de funcionamiento para utilizar un sensor de presión. La presión que se le ejerce al material mientras se le presiona, genera una señal eléctrica y luego después esa señal eléctrica es recibida. Y luego también hay otro que es resistivo, de strain yaw. Cambia su resistencia de respuesta a la deformación causada por la presión. Dependiendo de, bueno, el sensor tiene tipo con una resistencia, mientras esta recibe la presión, se deforma. Y ahora capacitivo. Mide los cambios de la capacidad debido a la deformación de un diafragma. Inductivo utiliza cambios en la inductancia de una bobina debido al movimiento de un núcleo ferromagnético. Los tipos de sensores hay manómetros que se utilizan, que acá utilizamos mucho en el laboratorio de termofluidos, que se utiliza para la turbina. Los sensores de presión convierten la presión en una señal eléctrica utilizadas en sistemas automotrices o de control industrial. Por ejemplo, el sensor MAP mide cuando es la entrada del colector de emisión de un auto, aparte de medir el flujo del aire, mide también la presión del aire para distribuir una mezcla óptima. Transmisores de presión, también similares a los transmisores, pueden
Estos pueden soportar una mayor presión. Ahora, sensores de presión diferencial, como el nombre le dice, miden la diferencia de presión. Y sensores de presión absoluta. Ya, las aplicaciones, como vemos, lo más común es verlo en la automotriz. Como tenemos la mayoría, creo, como carros, ahí se ve en el sensor MAP o en el sensor MAP. Ahora, en industria, en el control de procesos, ¿no? Por ejemplo, tener un sensor de presión y medir la presión de un sistema y activar, digamos, un actuador para eso. Ahora, en médico también, para la presión sanguínea o otros fluidos corporales. Y también en la aeronáutica, para monitoreo de presión de cabina y sistemas de combustible y hidráulicos. Ahora tenemos una comparación entre sensores de flujo y sensores de presión. Los sensores de flujo miden el fluido que pasa en un periodo de tiempo. Ahora la presión es la presión aplicada en el fluido en un punto específico. Los tipos comunes en el sensor de flujo son los electromagnéticos y en los sensores de presión, como les dije, los piezoresistivos, que ejercen presión al afectar una carga eléctrica. Aplicaciones típicas en sensores de flujo son control de procesos industriales, y en los sensores de presión igual también son control de procesos industriales, neumáticos, automotriz. La ventaja de los sensores de flujo es que tienen una precisión en la medición del flujo. Y en los sensores de presión son ideales para situaciones de críticas de presión de una variedad de rangos. Las conclusiones en realidad de los sensores de flujo son cruciales para medir la cantidad de líquido o gas que pasa por un conducto en un momento dado, para saber ese fluido, ¿no? Qué flujo está teniendo, qué presión está teniendo, dependiendo para las aplicaciones que vamos a tener posteriormente. Y la combinación de sensores de flujo y de presión permite controlar eficientemente los procesos industriales. Por ejemplo, en un auto, que se utiliza un sensor de presión y un sensor de flujo también. Y la precisión y la calibración adecuada de estos permite un correcto funcionamiento de un sistema. Eso es todo, gracias. Bueno, muchachos, si a los 13 minutos vamos a 8, desde ahí llevan mal su presentación, realmente considero que es mal. ¿Ya? O sea, para alguien del noveno semestre que exponga de esa manera, vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a ser sinceros porque más adelante, cuando tengan que afrontar una sustentación de tesis, tengan que afrontar una presentación de trabajo, si lo hacen así, yo soy su jefe, los hubiera contado al principio. O sea, tómenlo como una crítica constructiva. No pueden venir, leer, no conocer el tema porque se nota que no lo conocen. No digo que sean unos expertos, pero algo tienen que saber. Pregunta, muchachos. En un sensor de presión, ¿cómo influye el medio ambiente en donde estás desarrollado? La presión en el equipo no es la misma que la presión en el clima. ¿Cómo compensan eso? En un sensor de flujo, ¿cómo distingues o trabajas la viscosidad de los líquidos? ¿Cómo lo compensan? Sería calibrando el mismo sensor. ¿Calibrando qué? Por ejemplo, en un sensor de presión sería primero medir y luego ver en qué lugar estamos y luego de acuerdo a esos parámetros. O sea, ¿qué estarías haciendo? O sea, medir la presión primero del sistema donde estamos y ver cómo está calibrado el sensor. Calibrar el sensor. ¿Cómo está calibrado el sensor? Y de acuerdo a eso variar los datos que van a tener, digamos, en un lugar o en otro lugar. No exactamente. Normalmente lo que haces es, como hacen los cocineros, ¿no? Los chefs. ¿Qué hacen? Cuando quieren empezar algo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Realizan el proceso de que sería el envase y luego lo saquean a cero. Ok, ¿cómo se llama eso? Hacen un tareo de su presión, ¿sabes?
Tú no puedes poner que un sensor te bote 0 allí y 0 aquí. Sino de que acá existe una presión. Y al medirla tienes que quitarle la presión. Con respecto al flujo, ¿cómo hacen con la viscosidad? ¿Cómo protegería un sensor del flujo de partículas que vienen en el líquido? Normalmente en líquidos, ¿no? Más que en gases. Menciónenme, a ver, 3 aplicaciones que ustedes le darían un sensor de flujo y 3 aplicaciones que le darían un sensor de presión. Vamos a decir que las otras preguntas eran muy técnicas, pero hay que leer pues un poco. Los sensores de flujo se pueden utilizar para el abastecimiento, digamos, de una turbina. El flujo que hay de alimentación de una turbina. Flujo en una turbina. Sí. ¿Qué otra aplicación? Para la inyección de un motor. Más fuerte, no te escucho. Para la inyección de un motor. ¿Con qué finalidad? Para la mezcla de aire y combustible. Ya, digamos que regulas otra. Igual también de aire y combustible también se utiliza de presión y para medir, por ejemplo, la presión de un sistema de calefacción por radiadores. La presión en calefacción. Por radiadores. Bueno, con la finalidad que no reviente, supongo. ¿Qué más? Para la llanta de los autos. Bueno, hasta eso es así simple, ¿no? Porque ya hay esos sensores que van al vehículo. O sea, por absurdo que pueda parecer, es una aplicación diaria. ¿Qué más? Me han dado 2 de cada uno por eso. Una balanza es electrónica también, para un sensor de presión. ¿Qué cosa? Una balanza electrónica. No sé si ahí se aplica mucho la presión, ¿no? La presión va a otro lado. Eso es más una deformidad, no sé por decir. No, pero cuando se comprime el material que es eléctrico, ese produce una señal eléctrica. Ya, otra, el flujo. Bien, muchachos. Listo. Tema. Sensores biométricos.
Es que nosotros le compusimos la comida última hora. ¿Ah? Es que esa carátula es al revés porque está No, no, no. Según esa carátula, ¿cuánto hay que pagar? Buenos días, compañeros. No, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pero vamos a presentar acerca de los sensores que, bueno, somos estudiantes de Brian Por Bueno. favor, discúlpame, cuando vayan a subir a su link, dentro de la carátula me ponen el tema, ¿ya? Tema 1, tema 2, tema 3. O sea, no el nombre completo, póngame tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ¿ya? Eso lo hacen, tienen hasta mañana de... Bueno, voy a presentar acerca de los sensores biométricos, que es la tendencia actualmente. Y bueno, estos son mis compañeros Cueto, o sea yo, Casa Libre, Jefferson, Linares, Villena, David Javier, Octavia, Esperanza Suárez Mauricio, Rojas Ceballos y Tomás López. Producción. Esta tecnología, más que todo, hace reconocimiento a nuestra forma de... o sea, más que todo, forma corporal, más o menos. Por ejemplo, se basa básicamente en líneas digitales, en lo óptico, en la voz, en la seguridad y también en animales, ¿no? Estos tienen datos, estos incluyen medidas, características, morfologías, mediante sistemas automatizados, lo cual combina el hardware con sensores y esto pueden analizarlo, ¿no? Para cada individuo. A ver, una breve historia acerca de la sensórica biométrica es que empezó desde Babilonia alrededor de los 500 años antes de Cristo. Se utilizaban antes huellas dactilares, ¿no? Esta será para autentificar documentos. Luego pasamos al siglo que empezó en 1880, que se desarrolló el estudio sistemático de huellas dactilares ya basándose en el anterior, estableciendo las bases de dactiloscopia moderna. Luego pasamos al siglo que pasaron a las huellas. Estas huellas se hicieron muy populares y usaron ya como que una aplicación más actual, ¿no? Que sería para la policía y el control de fronteras, ¿no? Luego pasamos a los finales. Bueno, después de este uso, usamos lo que sería ahora más enfocado a la iris, que sería más como tema de seguridad, ¿no? Y el reconocimiento facial en 3D. Y a finales del siglo hubo un avance informático, ya implementando todos estos, que sería la voz, las huellas dactilares, el rostro, huellas, etc. Tipos de sensores biométricos. Los más usados actualmente son los que serían captura de imagen, que es más que todo como sensores infrarrojos, como usando la luz visible, ¿no? Que refleja una imagen acerca de la huella. Con ustedes no sé si han ido a registrarse a lugares donde tenían para autentificar, digamos, su identidad, usaron una huella digital. Esta tiene como tal un infrarrojo, ¿no? Que detecta su huella y puede guardarlo, ¿no? Y luego tenemos lo que sería por el procesamiento de imagen, que se convierte básicamente en datos digitales, ¿no? Y la expresión de características. Esto básicamente es usando algoritmos, usando la bifurcación y la dirección de longitud. Tenemos otro que sería la comparación, ¿no? Compara los datos almacenados con los digitales que obtenemos, ¿no? Por
reconocimiento o identificación. Este como dice su nombre, lo verifica y si consigue la huella, como les acabo de explicar anteriormente, si por ejemplo ustedes van a lugares donde se han identificado, ¿no?, con algo donde se está registrando, es básicamente este funcionamiento que estamos usando. Luego tenemos el escáner facial. Este proceso funciona con nuestro rostro, usando también la luz infrarroja, que tiene cámaras digitales, para capturar nuestras características faciales, ¿no? También tiene la característica de los procesos de puntos faciales, que se identifican a través de lo podemos ver acá del rostro, como los ojos, la nariz, la boca, etc. Ya, el escáner de disco es más seguro, por así decirlo, ¿no?, porque es más preciso. Tiene también la captura de imagen, como el anterior, el análisis de patrón de la iris, que cada uno de nosotros tenemos un patrón diferente, y la creación de un template de iris, que se crea mediante una plantilla, ¿no?, que estamos utilizando. Último tenemos el reconocimiento de voz, que captura y también se hace la conversión de analógico, lo que nosotros sacamos la señal de nuestra voz, a digital, ¿no?, que lo puede procesar. Luego tenemos el procesamiento del habla, que va a tener ciertos patrones, ¿no?, al momento de comparar. Por último tenemos el sensor de replicación del tiempo. Lo que va a hacer es, más que todo, cuando nosotros firmamos, vamos a tener cada uno diferentes formas de firmar. Lo que va a hacer es capturar esta firma y lo va a digitalizar de la forma que tenemos. Entonces, esta va a tener una idea como el patrón que ya tenemos nosotros y va a crear una creación de template de firma. Luego vamos a comparar estos y vamos a hacer por último para nosotros mismos una firma diferente. 3. Tecnologías. La mayoría de sensores, como ustedes saben, son ópticos y estos tienen precisión, ¿no?, y confiabilidad, pero los biométricos son aún más precisos que estos. Por eso es que los biométricos se utilizan más actualmente para el tema de seguridad y cosas, por ejemplo, industrias, así, si quieres ingresar a cierto lugar que sea muy seguro, utilizamos que todo los sensores biométricos. Como ya mencioné, las huellas dactilares son de 3 tipos: ópticas, capacitivos y ultrasónicos. Las ópticas, como lo menciona aquí, emite un sensor de luz y lo detecta y rebota y almacena la señal, ¿no? Luego el capacitivo captura la imagen del dedo y crea una matriz de electrodos. Entonces, cuando tenemos acá los electrodos y acá está tu dedo, va a capturar esta matriz y lo va a generar lo va a distorsionar, ¿no?, y lo va a generar como un campo eléctrico. Luego tenemos el ultrasónico y más que todo, como nosotros tenemos todos nuestros celulares, podemos ver que funcionan más como un reflejo, ¿no?, cuando tú pones tu huella y te queda almacenado, ¿no?, tecnologías térmicas. Más que todo es para el reconocimiento de calor humano, como hemos podido ver en algunos casos, por ejemplo, de los fluidos, cuando queríamos medir una temperatura de un sensor infrarrojo. Y hay otro que también es el reconocimiento facial, que se utiliza poca noticia desde poca luz. Aplicaciones y usos de los sensores biométricos. Creo que ya les mencioné algunas aplicaciones de los sensores biométricos. Estos se usan más que todo como el tema de seguridad, como también instalaciones militares, otras zonas sensibles para que el acceso solo a personal autorizado por temas de seguridad. Y proporcionan la seguridad. Y para proteger datos y sistemas críticos.
Estos se usan en tarjetas de identidad, licencias de conducir, que están más preparados como funcionan los sistemas biométricos, los sensores biométricos para verificar la identidad titular. Es básicamente estoy retirando todo lo que se acaba de decir. Ya, ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de los sensores biométricos. Siguiente. Bien, en cuanto a privacidad y seguridad, bueno, lo que tenemos es que un sensor biométrico dificulta su falsificación debido a que son datos únicamente digitales y además no pueden ser perdidos ni olvidados, ya que nos pertenecen. La desventaja en cuanto a la privacidad y seguridad es que estos pueden ser sensibles, lo que significa que en caso de perdamos o sean vulnerados aquellos datos, perderemos una gran cantidad de nuestra información personal. Siguiente. Bueno, en cuanto a comodidad y facilidad de uso, la comodidad es que la ayuda de los sensores biométricos agiliza los trámites o cualquier cosa que deseemos realizar. Tenemos un fácil acceso a dispositivos y a diferentes sistemas y a realizar pagos más rápidos, por ejemplo. La desventaja de esto sería que estos sensores pueden ser utilizados para rastrear fácilmente, debido a que únicamente enfocándonos con la cámara o insertando nuestra huella ya perdemos toda nuestra confidencialidad. Lo siguiente. La eficiencia operacional. Bueno, esto nos ayuda a minimizar los errores humanos, ya que son sensores, son máquinas, los errores son muy pocos, muy escasos, y la desventaja de esto sería que cosas como la iluminación, la posición o el desgaste físico del sensor como tal afecta su funcionalidad. Siguiente. Las aplicaciones, bueno, tiene diferentes aplicaciones. Pueden ser utilizados en campos como el control de acceso a dispositivos móviles, pagos electrónicos y atención médica, entre otras. La desventaja sería que personas discapacitadas no podrían utilizar estos sensores, ¿no? Debido a que, por ejemplo, si no cuento con mi mano, no podría usar esos sensores. Tómelo como una experiencia brusca, pero es lo que se les pide en sus tesis, es lo que se les pide en sus trabajos. A ver, dudas. Ok, mencionabas como una desventaja, por ejemplo, el desgaste del equipo. ¿Qué otra desventaja puedes encontrar? Desgaste. Porque has mencionado eso, ¿no? Que los equipos Claro, se puede se desgastar. libran, empiezan a perder cierta fidelidad. Claro, otro tema sería por la posición, por ejemplo, en la cámara, en el reconocimiento facial, si yo no lo tengo en una posición correcta o me lo enfoco desde una parte inferior o superior, no va a reconocer. Peor si es un escáner de iris, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en una correcta posición o... Bueno, un escáner de iris es prácticamente poner tu ojo contra la cámara. En la actualidad. Eso es más seguro, ¿no? O sea, ahí incluso cuando es iris, específicamente iris, tienes hasta una quijadera, ¿no? Donde apoyas la quijada para que esté la cámara a la altura del ojo. Porque es justo lo que he mencionado, ¿no? O sea, no reiteré la pregunta porque tú mencionaste que la iluminación era una desventaja. O sea, no solamente la iluminación, una serie de factores medioambientales. La lluvia podría hacer que falle, qué sé yo, probablemente la neblina, una serie de factores ambientales. ¿Qué ventajas, aparte de las que has mencionado, consideras con respecto a los tradicionales? Aparte de lo que has mencionado. Son más Porque has mencionado, Son más seguros.
Por ejemplo, de que es imposible que te olvides la clave porque es tu cara o es tu dedo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué otra ventaja le encontrarías? No hay más. Bueno, considero que una de las ventajas más importantes es es el fácil uso y la rapidez con la que se puede aplicar, ¿no? Ya que para realizar un pago o desbloquear mi celular solo necesito presionarlo y ya está, ¿no? Es algo muy rápido. O para firmar documentos, dar mi información, solo necesito dar mi huella dactilar y ya aparecen todos mis datos o cosas de ese estilo, ¿no? Nos facilita la vida, nos ahorra tiempo. Bueno, en realidad sí, claro. Es mucho más rápido a marcar una clave, a marcar un password. Te lo puedes olvidar. Bueno, por más que pueda pasar eso, incluso así que lo sepas, marcar una clave siempre involucra un posible error de presión. ¿De acuerdo? Pero esto también tiene sus desventajas, porque yo he ido a renovar mi brevet y el médico que me ha revisado no me ha revisado y una persona ha puesto como una plastilina o por el estilo para pasar el control dactilar del médico, ¿no? Del biomédico. Entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Todo tiene su pro y su contra. ¿Qué crees que podría originar una falla en este tipo de sistemas? Cuando se habla de este tipo de sistemas se habla sobre todo de falsas aceptaciones, falsos rechazos. O sea, ¿qué significa? Es un tema estadístico en este tipo de sensores sobre todo. O sea, este es un área restringida. Si viene una persona que no está en la base de datos y es reconocida como una de las personas de la base de datos, se le conoce como falsa aceptación, ¿no? ¿De acuerdo? Si viene, está en la base de datos y no se le permite el ingreso, se le conoce como un falso rechazo. Porque él pertenece, pero lo está rechazando. Pero ¿por qué crees que se puedan dar esas circunstancias en un tema biométrico? A ver, entre gemelos, ¿qué crees que podría influenciar sobre todo en temas no dactilares? No dactilares, no de iris. O sea, si yo tengo un gemelo, él puede ir, pone su cara, porque casi todos los celulares, yo recuerdo que son Face ID o sensor dactilar, ¿no? Entonces, por el sensor dactilar, de hecho que no. Pero por la cara, ¿crees o no que se va a abrir o no? Sí se abre. En realidad sí se abre. Si alguien tiene a algún amigo gemelo, o sea, el otro le quita el celular al otro y no pasa nada, se lo bloquea. ¿Por qué? Bueno, eso digamos que ya es algo... A ver, muchachos. Digamos que eso ya es un sistema, el reconocimiento facial como tal, nuestras características físicas de nuestro rostro, por ejemplo, creo que es algo ya muy antiguo, ¿no? Ahora, como le mencioné, se revisa el escáner de iris, y el iris tiene sus propias características, al igual que una huella dactilar, ¿no? Eso es verdad, pero por ejemplo, un iris sería quizá muy caro o muy pesado para el desbloqueo de un teléfono. Quizá. Pero ya, para terminar, ¿qué otro factor crees que puede influenciar? Por ejemplo, allá, un gemelo ya es un problema. ¿Qué otra cosa? Claro, la fácil falsificación, por ejemplo, en la huella dactilar que nosotros usamos, ¿no? Que es lo que... Suponte, en ti, ¿qué podría fallar en un sensor biométrico que tú aplicas? O sea, no estoy hablando de que vamos a falsificar con un jefe, con algo, ¿no? O sea, tú vas y ¿qué crees que podría adulterar el resultado de un sensor biométrico? Claro, por factores físicos, por ejemplo, si yo trabajo mucho, digamos, en construcción o como albañil, voy a perder mi huella, ¿no?
Ese es un aspecto. Es verdad, muchachos, sé que ustedes cuando hagan un sistema de control, sobre todo en datos biométricos, tienen que saber a qué público va orientado. Si van a obreros o operadores, ellos no tienen huellas dactilares.